los judíos en el desierto? Ah, qué interesante. Entonces, ¿a qué edad comenzó José a gobernar? Los sacerdotes a ministrar en el templo, los reyes a gobernar igual sobre el país, y los profetas con su ministerio a los 30 años de edad. ¿Sabe usted? Le voy a dar este dato interesante. ¿Sabe cuáles son las edades claves en los judíos? La primer clave en la edad de un judío se encuentra a los 8 días de nacido. ¿Qué se hace a los 8 días de nacido con todo judío varón? Circuncisión, ¿verdad? Y entonces en ese momento, en el momento de la circuncisión, en ese momento es contado con el pueblo, no antes, hasta los 8 años, hasta los 8 días. ¿Por qué? Porque la señal de la circuncisión es eso, una señal que forma parte del pueblo. Si un hombre judío no tiene la circuncisión, no le es hecha la circuncisión, no es contado como judío. Cosa interesante. Segunda edad importante en un judío, a los 13 años de edad. ¿Qué sucede a los 13 años de edad? Se hace un festín que se llama Bar Mitzvah. Y en el caso de las niñas, a los 12 años se llama Bat Mitzvah. ¿Qué es? Es una presentación, así como cuando Olguita cumplió 15 años, ¿verdad? Y que entonces hubo así todo un evento y un acontecimiento, y entonces la familia Martínez presenta a su hija. Todos ya la conocíamos, pero pues de todos modos nos la vuelve a presentar. ¿Y qué es lo que hacen los judíos? Bueno, los judíos presentan a sus hijos igual, y entonces a partir de esa edad se dejan de considerar niños y ya se les considera como jóvenes, como muchachos, como adolescentes, ¿verdad? Tercera edad importante de un judío, cuando los judíos cumplen 20 años, al menos en el Antiguo Testamento, a los 20 años, ya podían juzgar y ser juzgados como hombres. A partir de los 20 años ya podían ser considerados también como listos para entrar en batalla y ser censados en el ejército del pueblo. A los 20 años. Interesante. Cuarta edad importante, a los 30 años. ¿Qué dijimos que sucede a los 30 años? Comienzan su ministerio los reyes, profetas, gobernadores y... ¿cuál me faltó? Y sacerdotes. Muy bien, gracias. Y la última edad importante, aquí, ¿quién veo aquí importante de esa edad? A Martín, a Tani. Pero Pablo no está muy chico todavía. El hermano José acá. La edad de 50 años. ¿Qué sucede a los 50 años para un judío? Escuchen esto. A los 50 años se deja de ser joven. ¿Qué les parece? Ay, mamá. No, pues está bien. Porque a los 50 años ya se les considera, escuchen, ancianos. Pero no ancianos en el sentido de que ya sean viejitos, sino ancianos en el sentido de poder dar consejos, ¿verdad? Entonces, si usted tiene 49, le falta un año todavía para dar consejos. Cuando ya cumpla 50, entonces ya está listo para sentarse en la entrada de la ciudad y entonces recibir a las personas que entran y le piden consejo y le dicen: oiga, tengo esta duda, ¿qué voy a hacer aquí? ¿Qué voy a hacer acá? Traigo a mi novia, ¿le parece bien que yo me case con ella? Y entonces ya el anciano, el sabio, le decía: sí, está bien, no está bien, me parece, no me parece. Muy bien, Jesús comenzó a la edad de 30 años. ¿Qué nos dice esto? Nos dice muchas cosas. Número uno, escuche, ¿Jesús pudo haber comenzado a los 18 años o a los 20 años su ministerio? Claro que sí. Él tenía todas las capacidades físicas, espirituales, intelectuales para hacerlo. ¿Pero por qué comenzó a los 30? Bueno, porque a los 30 años quiso él guardar todas las costumbres de su pueblo, tanto religioso, civil como socialmente. ¿Por qué no comenzó antes? Porque él quiso guardar todas las tradiciones de su pueblo y así cumplir la ley también. Número 2, porque a la edad de los demás ya estaba en una edad para ser respetado y tener discípulos. Para nosotros es muy común actualmente escuchar hablar acerca de niños prodigios. ¿Ustedes han escuchado estos programas? Sí. Donde hay muchachos de 15 años que ya terminaron una carrera de medicina. Entonces dicen: 15 años terminó, pues ¿cómo le hizo, no? Uy, sí, ya está estudiando otra. Y uno dice: caray, pues sí. Pero yo le pregunto algo: ¿usted se dejaría operar por un niño de 15 años? Ay, uno dice como que no mucho, ¿verdad?
Como que me gustaría más bien un doctor que tenga alrededor de 50 o 60 años, no más allá de 60 años, porque a lo mejor le tiembla la mano, pero que esté en una edad en donde uno diga, ahí sí me gustaría entrar. Pues es lo mismo que sucedió. Ahora bien, pasemos de la edad de Jesús, vámonos al siguiente punto, y aquí es a donde me voy a enfocar un poquitito más. Quedamos que el tema lo dividimos, el mensaje lo dividimos en dos temas. El primero, a la edad que comenzó, 30 años, ¿verdad? ¿Qué razones hay? Sociales, políticas, religiosas y monárquicas. Ahora, Jesús tiene una descendencia, o una ascendencia más bien, que viene desde el rey David y que continúa más atrás hasta el mismo Adán, y obviamente de Adán a Cristo. ¿Por qué es tan importante la genealogía de Jesús? ¿Por qué no es tan importante para nosotros? Bueno, porque a lo mejor nosotros no somos de la realeza, porque a lo mejor nuestra clase social no es tan alta, tal vez, o porque a lo mejor nosotros pues no heredamos grandes fortunas de tantas personas y apenas si nacimos con lo que traemos en los bolsillos, como dicen en México, con una torta bajo el brazo, ¿no? ¿Sí? Que apenas si nacimos y somos tantos en la familia ¿qué tan importante puede ser eso? Pero para Jesús sí. Y aquí le voy a dar dos razones. ¿Por qué es tan importante la genealogía de Jesús? La genealogía de Jesús es tan importante, número uno, porque certifica que Jesús era el heredero directo del trono de David. David era su padre en línea directa, su antecesor. Jesús no venía de una línea desconocida, ni Jesús tampoco venía de una línea de sacerdotes. No, Jesús venía de una línea de reyes. Número dos, ¿por qué es tan importante? Porque también certifica que Jesús venía directamente de la creación primaria de Dios, del primer hombre creado por Dios, de Adán. Me encanta mucho esto porque ¿se acuerdan cuando la serpiente engaña a Eva? Y entonces Dios les dice, tú vas a ser maldita y tú también vas a ser maldita. Maldice a la serpiente y maldice a la mujer. Por cierto, hablando acerca de eso de maldiciones generacionales, ¿ustedes han escuchado hablar de esa expresión? Donde alguien presume romper maldiciones generacionales. Aquí hay una maldición que me gustaría saber si alguien la puede romper: el dolor de parto. Porque esa fue una maldición dada por Dios a las mujeres. Cada vez que tengas un hijo te va a doler. Quisiera saber que alguien pueda decir: yo declaro que esa maldición está rota, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque hay cosas que nosotros no podemos hacer. Ahora bien, ¿qué me recuerda esto? ¿Por qué es tan importante que Jesús venga de la línea directa de Adán? Porque cuando Dios maldice a Eva, le dice, todas las mujeres van a ser engendradas por ti o de tu descendencia. Y número uno, quiero que sepas que por haber caído, el dolor en el parto no se va a ausentar. Y ahí está la maldición sobre la mujer. Ahora se refiere a la serpiente y le dice: y a ti, por haber engañado, una maldición que va a suceder. La simiente de la mujer te va a pegar en la cabeza y te va a desbaratar. Tú le vas a morder el calcañar, pero la simiente de ella te va a destruir. ¿Quién cree que es la simiente de Eva? El Señor Jesús. El Señor Jesús viene en línea directa de Adán y de Eva. Interesante, ¿no? Muy interesante. Ahora, ¿qué otra cosa nos dice también ¿qué nos enseña también esto? Miren, esto también nos enseña, y esto es muy obvio, pues que no venimos del mono, ¿verdad? Del simio. Venimos de Adán. Entonces cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, como se dice, ¿no? No venimos de los animales, venimos de Dios, venimos de Adán. ¿Cómo recuerdo cuando una vez estaba en la escuela, estaba en la preparatoria, y entonces preguntó la profe así muy segura, ¿verdad? Y dijo, muy bien, a ver, ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene el hombre? Y pues todos levantaron la mano y dijeron: del mono.
Entonces yo levanté la mano y dije, no, venimos de Adán. Y todos se rieron de mí. Y entonces me hizo la maestra quedar como un ignorante, ¿no? Y yo no sabía defenderme. Y yo dije, pues es que la Biblia dice eso, maestra. Ay, es que eso es la religión dice cuentos de hadas y fantasías, pero la ciencia explica eso. Pues ya después crecí y entonces quise regresar con mi profesora y decirle, a ver, venga para acá, vamos a tomarnos un café usted y yo, vamos a ver qué pasó. Pero en realidad no se pudo. Jesús fue el hijo de David. Dice así Lucas 1:32, y él será grande, muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan que hablamos quién era el padre de Jesús en un mensaje anterior? Y en segundo lugar el versículo dice, el Señor Dios le dará el trono de su antepasado David, ¿verdad? O el trono de su padre David. Entonces, ¿de quién fue hijo Jesús? Fue hijo, según se creía, de José. Y lo vamos a ver por qué dice según se creía. Porque la gente creía que era de José, pero en realidad ¿de quién era? Solo de María, ¿verdad? Entonces Jesús mismo, él dice, Jesús no dice yo soy hijo de José, el esposo de mi mamá María. Jesús mismo dice, yo soy el hijo de David, yo soy el hijo del Altísimo. Ahora, este pasaje es tan interesante porque hay dos genealogías. De hecho el título del mensaje se llama así, los dos árboles genealógicos. Existen en dos evangelios, tanto en Lucas, que es el que estamos viendo, como en Mateo, dos genealogías. Y estas dos genealogías no vamos a entrar en detalle, pero estas dos genealogías muestran la ascendencia de Jesús desde dos aspectos. Yo les quiero explicar algo. Miren, todos nosotros tenemos dos genealogías, ¿cierto?